Algunos criterios para poder canonizar los textos son más o menos los siguientes. Primero, que estén en relación, hablando de los textos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que estén en relación con los apóstoles, directa o indirectamente, pero deben ser textos apostólicos. Deben ser textos apostólicos. En segundo lugar, que hayan sido citados por los, entre comillas, varones ilustres o por personajes también de una u otra forma reconocidos por su doctrina y por su santidad. Que hayan sido, por ejemplo, textos empleados igualmente en la liturgia o en la oración. Que sean capaces de contener una verdad y al mismo tiempo que la verdad que contienen esos textos no contradiga las verdades que están en otros textos aceptados ya por la Iglesia, ¿no es cierto? Esos son algunos criterios. Y fue así como comenzaron a atribuir una serie de escritos a personajes pues reconocidos, tanto de lo que para nosotros es el Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento también. ¿Ya? ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo les invitaría a mirar la segunda carta a los tesalonicenses, concretamente el capítulo 2. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2. Dice lo siguiente: sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y el momento de nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se alarmen por revelaciones, rumores o supuestas cartas nuestras, en las que se diga que el día del Señor es inminente. Lo que me interesa resaltar a mí es justamente ese puntito que dice: no se alarmen por alguna carta presentada como nuestra. Ese dato es extraordinario, porque nos está diciendo que ya existía la costumbre de coger el nombre de alguien y de colocar algún escrito en nombre de ese personaje, con la finalidad de que sea más fácilmente aceptado. Hoy en día sucede algo similar. Si yo recibo un WhatsApp y me dice en el WhatsApp, esto lo firma Perico Kiko, pues no lo voy a abrir y no lo voy a leer. Pero si viene un mensaje de WhatsApp y dice, este mensaje lo envía el Papa Francisco, pues yo lo leo. O si mucho más todavía, esta es la revelación última que da la Virgen de Medjugorje, yo lo leeré, ¿verdad? O este es un mensaje que da el presidente de la República, pues yo lo leo. Es decir, había la tendencia a utilizar nombres de personajes reconocidos por su sabiduría o por su santidad, para poder en su nombre presentar una serie de escritos o de textos. Eso dio lugar a la pseudonimia. Yo quiero leerles, aprovechando la pregunta de Mónica, y vean ustedes también. Yo les coloqué ayer un enlace, de paso que se familiarizan con ese libro, les coloqué a ustedes un enlace de la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Entonces, entren por favor a ese libro, ¿ya? Entren a ese libro y lo vamos a leer juntos, por lo menos ese pedacito que nos interesa. Todavía no he respondido totalmente a la pregunta de Mónica, sino que quiero darles un panorama para poder entender un poco más lo que quiero explicar. Entonces, entren por favor a ese libro, pues lo tienen ahí en el link, ¿verdad? En el link que ayer les proporcioné. Y vamos a ir al libro tercero. ¿Ya? Libro tercero. Dentro de ese libro, busquen lo que se conoce como libro tercero. El libro tercero. Y concretamente el 25. Les digo la página para que se vayan, o para que vayan más rápidamente. Sería la página 164. Pero ahí tienen ustedes, es Historia Eclesiástica HE, libro tercero, capítulo 25,
y los parágrafos, pues, a partir del 1. Parágrafo primero, segundo, bueno, a partir del 1. Si ya tienen el texto, de todos modos yo lo leo aquí, ustedes pues lo pueden corroborar en sus dispositivos. El título que le han colocado a esta sección es de las divinas escrituras reconocidas y sobre las que no lo son. Eusebio de Cesarea es probablemente del siglo IV-V. Fue obispo en Cesarea. Es un padre de la iglesia, obispo en Cesarea. Y él está preocupado, fíjense en qué época nos encontramos. Nos encontramos en el siglo IV-V. Y él está preocupado por saber cuáles son los libros que deben ser considerados sagrados y cuáles, obviamente, no lo son. Entonces, dice lo siguiente el texto. Llegados aquí, obviamente ya he hecho toda una exposición sobre cómo surgió la iglesia y todo lo demás, pero dice, llegados aquí, es razón de recapitular los escritos del Nuevo Testamento ya mencionados. Ahora, hagan una lista de los textos del Nuevo Testamento que el autor está considerando. Y dice, en primer lugar, hay que poner la tétrada santa de los evangelios. La tétrada en griego significa cuatro. O sea, podríamos decir la cuarteta de los evangelios, ¿verdad? En primer lugar, hay que poner la tétrada santa de los evangelios a los que sigue el escrito de los Hechos de los Apóstoles. Y después de este, ponéis las cartas de Pablo. Luego, se ha de dar por cierta la llamada Primera de Juan, como también la de Pedro. Después de esta, si parece bien, puede colocarse Apocalipsis de Juan, acerca del cual expondremos oportunamente lo que de él se piensa. Y se acabó el Nuevo Testamento. Es decir, aquí no aparece la carta de Santiago, no aparece la segunda de Pedro, no aparece la segunda y tercera de Juan. Y obviamente, si ahí tienen notas incluso al pie de página, cuando se habla de las cartas de Pablo, hay que ver cuáles son de Pablo y cuáles no lo son. El autor ya tiene dudas, por ejemplo, sobre la autoría paulina de la carta a los hebreos. Pero todavía no he respondido a su pregunta, Mónica. Más adelantito, el mismo autor nos va a dar la respuesta más precisa. Parágrafo 3. Perdón, termino con el parágrafo segundo. Después de esta, si parece bien, puede colocarse el Apocalipsis de Juan, acerca del cual expondremos oportunamente lo que de él se piensa. O sea, es un libro discutido. Parágrafo tercero. Estos son los que están entre los admitidos. De los libros discutidos y que sin embargo son conocidos de la gran mayoría, ahí tiene un criterio. Para que un texto sea aceptado, debe gozar de conocimiento y reconocimiento por parte de autores que han gozado de santidad y de ortodoxia. Esos son los que están entre los admitidos. De los libros discutidos, en cambio, y que sin embargo son conocidos de la gran mayoría, tenemos la llamada Carta de Santiago, no la totalmente, y lo que dice la llamada Carta de Santiago, la de Judas y la segunda de Pedro, así como las que se dicen ser segunda y tercera de Juan, ya sean del evangelista, ya de otro del mismo nombre. Y luego dice, entre los espurios, colóquense el escrito de los Hechos de Pablo, el llamado Pastor y el Apocalipsis de Pedro, y además de estos, a la que se dice Carta de Bernabé y la obra llamada Enseñanza de los Apóstoles, aunque como dije, sí parece el Apocalipsis de Juan. Algunos, como dije, lo rechazan, mientras otros lo cuentan entre los libros admitidos. Mas algunos catalogan entre estos incluso el Evangelio de los Hebreos, en el cual se complacen muchísimo los hebreos, que han aceptado a Cristo. Todos estos son libros discutidos, pero hemos creído necesario tener hecho el catálogo de estos igualmente, distinguiendo los escritos que, según la tradición de la Iglesia, ahí tienen otro criterio, la tradición de la Iglesia. Para que un texto sea aceptado, debe haber
un asunto de tradición que lo sustenta, que lo soporta. Según la tradición de la Iglesia, son verdaderos, genuinos y admitidos de aquellos que, diferenciándose de estos por no ser testamentarios, sino discutidos, no obstante son conocidos por la mayoría de los autores eclesiásticos, de manera que podamos conocer estos libros mismos, y los que con el nombre de los apóstoles han propalado los herejes. El autor está ya haciendo mención de una práctica. Para que un libro sea aceptado más fácilmente, se colocaban nombres de apóstoles o nombres de personajes reconocidos, pretendiendo que contienen bien sean los evangelios de Pedro, de Tomás, de Matías o incluso de algún otro discípulo de estos, o bien de los hechos de Andrés, de Juan y de otros apóstoles. Y mire, aquí viene otro criterio para la canonización de los textos. Jamás uno solo de entre los escritores ortodoxos juzgó digno el hacer mención de estos libros en sus escritos. Es decir, para que un texto sea aceptado, debe haber sido empleado por escritores ortodoxos. Cuando hablo de ortodoxo no me refiero a la iglesia ortodoxa. Cuando hablo de ortodoxo me refiero a escritores que han estado siempre en sintonía con el pensamiento de la iglesia, que no se han desviado desde el punto de vista doctrinal. Eso es lo que el autor, en este caso Eusebio de Cesarea, quiere dar a entender con el nombre de, o con la palabra ortodoxo. Ahora respondo ya un poco más directamente a su pregunta. Resulta, fíjense lo que ha hecho Eusebio de Cesarea, que aparecieron un sinnúmero de escritos, muchos escritos. Y fue necesaria hacer, como dice él también, una especie de catalogación, de clasificación o de canonización de los textos. Y un criterio para que el texto fuese aceptado era que debía, entre otras cosas, tener como autor a un personaje apostólico, ya sea apóstol o en relación con los apóstoles. Y ese probablemente fue el asunto que hizo que a los evangelios se les o que los evangelios fuesen atribuidos a apóstoles o a personas relacionadas con los apóstoles. Quiero leerles lo que el mismo Eusebio de Cesarea nos ha transmitido sobre un padre de la iglesia, Papías de Hierápolis, ¿ya? Papías de Hierápolis. Miren lo que dice de Papías de Hierápolis. Está ahí mismo. Ahorita les digo dónde exactamente está. Que yo sepa, está en el libro tercero. En el libro tercero. Aquí está, ya lo encontré. Papías de Hierápolis, en la página 190, ¿ya? De ese mismo libro. Página 190. Desde ahí podríamos leer hasta el final, pero solamente por cuestión de tiempo les voy a leer un poquito nada más. Él es el que ha comenzado, o el primero, o no tanto el primero, sino el testimonio más antiguo que poseemos sobre el origen de los evangelios sinópticos que nosotros poseemos. Y los otros padres de la iglesia repiten básicamente lo que Papías había ya afirmado. Miren lo que dice, página 190, por favor. Escritos de Papías se dice que son 5 bajo el título de Explicaciones de las sentencias del Señor. De ellos hace Ireneo mención como de los únicos escritos por Papías. Dice así, ahí está citando a Ireneo de León. Esto lo atestigua también por escrito Papías, que fue oyente de Juan, compañero de Policarpo y varón de los antiguos. En el libro cuarto de los escritos por él, porque efectivamente tiene escritos 5 libros, pero me voy a saltar un poco para leer solamente lo que a nosotros nos interesa. Voy a saltarme hasta la página número 194, ¿ya?
Les voy a leer para que entendamos bien la idea desde el número 14. Sería Historia Eclesiástica, libro tercero, capítulo 39, parágrafo 14. Dice lo siguiente. En su propia obra transmite Papías todavía otras interpretaciones de las palabras del Señor recibidas de Aristón, mencionado arriba, así como también otras tradiciones de Juan el Presbítero. A ellas remitimos, es decir, a las obras de Papías, desgraciadamente esas obras se perdieron, a ellas remitimos a cuantos quieran instruirse. Ahora nos vemos obligados a añadir sus palabras anteriormente citadas, una tradición acerca de Marcos, el que escribió el Evangelio. Ya nos estamos acercando a la respuesta para Mónica. Todavía no he respondido. ¿Ya? Acerca de Marcos, el que escribió el Evangelio, que viene expuesta en los términos siguientes. Y aquí Eusebio de Cesarea cita el libro de Papías, o la obra de Papías. Y dice, Papías diría lo siguiente, y el presbítero decía esto. Marcos, intérprete que fue de Pedro, puso cuidadosamente por escrito, aunque no con orden, cuanto recordaba de lo que el Señor había dicho y hecho. Porque él no había oído al Señor ni lo había seguido, sino, como dije, a Pedro más tarde, el cual impartía sus enseñanzas según las necesidades, y no como quien se hace una composición de las sentencias del Señor. Pero de suerte que Marcos en nada se equivocó al escribir algunas cosas, tal como las recordaba. Y es que puso toda su preocupación en una sola cosa, no descuidar nada cuanto había oído, ni engañar en ello en lo más mínimo. Ahí tienen ustedes una tradición muy antigua sobre el origen del Evangelio de Marcos. En pocas palabras, el Evangelio de Marcos se habría originado porque Marcos, el que fue discípulo de Pedro, compañero de Pedro, si ustedes leen la primera carta de Pedro, al final dice, le saluda Marcos, mi hijo querido. Entonces, la tradición terminó atribuyendo ese evangelio que nosotros conocemos como Marcos a ese personaje. Y ese personaje habría escrito la predicación de Pedro. Por lo tanto, el evangelio de Marcos, ojo, esto es teoría patrística, no lo que yo les estoy explicando a ustedes en el curso. Eso es teoría patrística. Para los padres de la iglesia en la época patrística y que llegó hasta hace poco, este personaje, Marcos, compañero de Pedro, habría sido el que dio origen al Evangelio de Marcos. Por lo tanto, el Evangelio de Marcos no ha sido compuesto por un apóstol, pero sí por un discípulo o por un compañero de un apóstol. Por lo tanto, ¿cómo no lo vamos a aceptar? Ese es un poco el criterio en los orígenes de la iglesia. Hay que aceptarlo. Número 16. Esto es lo que cuenta Papías acerca de Marcos. Referente a Mateo, dice lo siguiente. Y aquí agárrense fuerte por lo que viene. Mateo ordenó las sentencias en lengua hebrea. Y aquí viene el famoso Mateo arameo o Mateo hebreo. De aquí viene, de la afirmación de Papías. Mateo ordenó las sentencias en lengua hebrea, pero cada uno las traducía como mejor podía. Esto que les acabo de leer es un chicharrón completo, una piedra en el zapato. ¿Cuál es ese bendito Mateo arameo? Obviamente no es el Evangelio de Mateo que nosotros conocemos, porque el Evangelio que nosotros poseemos es imposible que sea el que está siendo aludido aquí. Porque el Mateo que nosotros conocemos es un Mateo que depende de Marcos. Por lo tanto, una cosa es la cuestión patrística, lo que los padres de la iglesia están afirmando, y otra cosa es lo que la ciencia bíblica nos permite afirmar o decir con respecto a los evangelios. Ahora ya respondo más directamente, aunque les podía leer, por ejemplo, lo que dice Orígenes, lo que dice San Cirilo de Alejandría, ¿ya?
les podría leer Clemente también, lo que dice Clemente les podría leer. Y está aquí mismo. Si quieren ustedes, vayan mirando en el índice y busquen dónde está el canon de Orígenes, dónde está el canon de Clemente, dónde está Cirilo de Alejandría, y leen las afirmaciones que ellos hacen, que en el fondo son las mismas, con algunas variantes, de las que ya, Papías, según lo que nos citó Eusebio, ya lo ha manifestado. ¿Qué van a decir ellos? Que Marcos es la puesta por escrito de la predicación de Pedro, que Lucas es la puesta por escrito de la predicación de Pablo, que Mateo fue compuesto en su propia lengua, en arameo o en hebreo, y que Juan quiso componer un evangelio más espiritual y más espiritual, porque los otros habían escrito o habían descrito a un Jesús más corporal. Esas son las argumentaciones de los padres de la iglesia. Y es de aquí, de esto de los padres de la iglesia, de donde vienen estas afirmaciones de que Marcos, este Marcos que aparece como compañero de Pablo y en el primer viaje misionero y que provoca una tensión, o Marcos, el que es compañero también de Pedro en Roma, sería el autor del Evangelio de Marcos. Lucas, el médico que aparece en la carta a Filemón, que aparece en la carta a los Colosenses, que aparece igualmente en la primera carta a Timoteo, que aparece en esos textos, que es médico, sería entonces el autor de Hechos del Evangelio de Lucas y de Hechos de los Apóstoles. Que Juan, el discípulo amado que puso su cabeza en el pecho del Señor, sería el autor del Evangelio de Juan. Y que Mateo, el cobrador de impuestos, sería el autor del Evangelio de Mateo. Eso es simplemente lo que los padres de la iglesia afirman, probablemente con la intención de que estos escritos sean más fácilmente aceptados. Pero en realidad, desde el punto de vista de la crítica moderna, de la lectura crítica de los textos, esas afirmaciones no se pueden sostener. El origen de los evangelios no es como les acabo de leer o como les acabo de mencionar de lo que dicen los padres de la iglesia. Es otro. Y todos los evangelios son anónimos, todos, absolutamente todos. No tienen nombre. El único evangelio que indica quién es su autor es Juan. Al final del capítulo 20 y sobre todo del capítulo 21, el autor del evangelio de Juan sería el discípulo amado, pero no sabemos quién es, porque es anónimo, totalmente anónimo. Entonces, los textos son anónimos, no sabemos quiénes lo compusieron, y aquí sí ya estoy respondiendo totalmente a su pregunta, y para que sean probablemente más fácilmente aceptados, terminaron por identificar a estos escritos con personajes bíblicos, personajes conocidos, personajes que gozaban de autoridad por su doctrina y por su santidad. Ahora sí, yo creo que ya he respondido a su pregunta, a no ser que todavía queden algunas cosas en el tintero. Como que no se le escucha a Mónica porque tiene el micrófono apagado. Sí, ya. No, esa pregunta ya quedó más que clara, pero sí, bueno, es muy fuerte, ¿no? De repente, ahorita nos lo explicó y con el libro, pues dice uno, bueno, entonces fue como un acuerdo por la patrística, pero realmente... Pues yo no sé si es un acuerdo, o sino que muy prontamente se terminaron atribuyendo esos escritos a esos personajes. La patrística lo asumió lo que venía por tradición, y al final terminó por quedar, por imponerse. Y fíjense que esto ha durado hasta el siglo XVIII, XIX tal vez, cuando a partir del siglo XIX, toda la Sagrada Escritura comenzó a ponerse en duda. Incluso, por ejemplo, ya habrán visto con la hermana Ana Francisca, se pensaba de que el Pentateuco era escrito por Moisés, pero a partir del siglo XIX, todo eso que se tenía como doctrina comenzó a ser analizado y visto críticamente. Entonces, esta tradición recogida por los padres de la Iglesia, que ha llegado prácticamente hasta el siglo XIX,
a partir del siglo XIX fue puesta en duda y hoy en día no hay nadie que diga Marcos es el autor de Marcos, Mateo el autor de Mateo, Lucas el autor de Lucas y Juan el autor de Juan. O sea, no hay nadie. Porque justamente un trabajo en sinopsis permite darnos cuenta de cómo pudieron haber sido compuestos los textos. Y los textos no han sido compuestos por separado individualmente, inconexamente, sino que los textos están dependiendo los unos de los otros. Hay, como dice el prólogo del Evangelio de Lucas que le cité el día lunes, una especie de investigación por parte de los autores. Entonces, nunca sabremos, a no ser que aparezca algún manuscrito perdido, pero mientras no suceda eso, con la información que poseemos, nunca sabremos quiénes fueron realmente los autores, o sea, nombres y lugar de procedencia. Pero sí sabremos quiénes eran en cuanto al perfil, Es decir, leyendo en sinopsis, nos damos cuenta qué tipo de formación tenían, qué problemas estaban enfrentando, nos damos cuenta de qué concepto tienen de Jesús, qué capacidad investigativa también poseyeron, qué manejo de lenguaje tuvieron. Si una persona habla bien, se expresa bien, es signo de que tiene algún tipo de educación y de formación. Todo eso sí podemos ver. Es decir, podremos hacernos un perfil del autor, un perfil de las comunidades para las que escriben, pero nunca sabremos el nombre de los autores, a no ser que aparezcan documentos que hasta ahora no los poseemos. ¿Sí? Y nada más, los originales, o sea, la hermana también Francisca nos decía, si ustedes ven una Biblia que diga que viene de los originales, dice, no es verdad porque no hay, o sea, hay copias, pero los originales no existen o existen en algún, bueno, no sé. Ya, su pregunta es interesante. Yo les voy a mostrar una página, ¿ya? Les voy a proyectar. Yo no sé si es sensación mía o qué, pero tengo frío. Hoy día como que tengo más frío que los demás días. Para mí que me hace falta un tequila. Entonces, ahí están viendo una página, ¿verdad? ¿Sí? Pues aquí está lo de Eusebio de Cesarea, pero voy a abrir otra. Yo les pediría que si quieren vayan haciendo lo mismo conmigo, lo mismo que yo, ¿ya? Colocamos la página del Centro Bíblico, CBP-MM, ahí está, y vamos a entrar a esta página, pues a la página del Centro Bíblico. Ojalá que la estén viendo, creo que sí la están visualizando, ¿verdad? Sí. Y aquí vamos a ver donde dice enlaces de interés. ¿Ya? Enlaces de interés. Entonces aquí tienen una serie de entidades, pues la Santa Sede, el CELAM, la Arquidiócesis de Bogotá, entidades de la Orden Dominicana, entidades bíblicas también, universidades, qué sé yo. Aquí está lo que me interesa mostrarles. Dice, estudio de los manuscritos bíblicos. ¿Ya? Estudio de los manuscritos bíblicos. Entonces, vamos a entrar a esta página. Ahí está. Entramos aquí, a esta página. Y es aquí en donde vamos a tener mucha información para que durante unos 30 años no nos aburramos. Y, por ejemplo, vamos a mirar aquí, library, a ver, por manuscritos. ¿Ya? Manuscritos. Por ejemplo, yo voy a buscarles entre los manuscritos del Nuevo Testamento, los más antiguos son los papiros. Yo les voy a colocar aquí un papiro y les voy a buscar, por ejemplo, el papiro 2. ¿Ya? El papiro 2. Voy a buscarles el papiro 2. A ver. Aquí está, papiro 2. O mejor el papiro 12. Porque el papiro 2 es del siglo 6. El papiro 12 es del siglo 3. Vamos a mirar el papiro. Aquí tienen esta hermosura de papiro. Ahí tienen esta belleza de papiro. Eso es todo lo que se conserva del papiro 12. Son simplemente pues estas tres fotografías, o en realidad son dos fotografías, porque es
por un lado y por el otro, ¿no? Este lado y ahí tienen, miren la hermosura del papiro. Y la otra foto, pues, es el anverso y el reverso. Ahí está. Aquí ya puedo responder a la pregunta. Los textos originales no los tenemos. Lo que tenemos son textos muy antiguos. Y los más antiguos, en estado fragmentario, son del siglo III. Es decir, cogiendo todos los manuscritos, los miles de manuscritos que nosotros poseemos en la actualidad, a lo máximo que podemos llegar es hasta a reconstruir un texto del Nuevo Testamento, y ni siquiera del Nuevo Testamento, de algunos textos del Nuevo Testamento, solamente del siglo III. No podemos ir más atrás. No podemos. En pocas palabras, los originales se perdieron, las primeras copias se perdieron. Las copias o fragmentos de copias más antiguas que poseemos son del siglo III de nuestra era. No podemos llegar más atrás. El más grande o los más grandes especialistas en lo que normalmente se conoce como crítica textual, que consiste en la reconstrucción de los textos, los más grandes especialistas en el mundo solamente podrán llegar a un texto del siglo III, no más atrás. Pero hay otro elemento que debemos tener en consideración y una diferencia con el Antiguo Testamento. Los judíos han sido y son muy cuidadosos en cuanto a la copia de sus textos se refiere. El texto es sagrado. Y yo no sé si la hermana Ana Francisca les comentó, pero un criterio de canonización de los textos del Antiguo Testamento dentro del mundo judío es que sean capaces de manchar las manos. Un texto que mancha las manos es un texto sagrado. ¿En qué sentido mancha las manos? En el sentido de que cuando yo lo toco, evidencia que mi mano está manchada. No que el texto me mancha a mí, sino que me hace tomar conciencia de que soy impuro. Y por ese motivo los judíos siempre han sido cuidadosos a la hora de copiar los textos. Y por ejemplo, a nivel de variantes, esta es una palabra que se utiliza mucho dentro de la ciencia bíblica, a nivel de variantes hay pocas. El Nuevo Testamento no. El Nuevo Testamento surgió como un texto de uso popular y se comenzaron a hacer muchas copias y sin un control, sin el control o la supervisión de alguna autoridad. Y eso hizo que aparecieran muchísimas diferencias entre los manuscritos. Por lo tanto, comparando los miles de manuscritos que poseemos, a lo máximo que podemos llegar es a reconstruir o medio reconstruir un texto del siglo III. Más atrás no podemos ir. Creo que ya respondí a su inquietud, ¿verdad? No sé si hay otras inquietudes, si hay otras preguntas, tal vez. No sé si o continuamos. Fray Edgardo tiene levantada la mano. Fray Edgardo. Buenos días. Buenos días. Una pregunta doble sería, ¿fueron escritos por un autor o por un grupo o por una comunidad de creyentes? Bueno, ahí mismo Alex también hace una pregunta semejante en el chat. ¿Los evangelios tienen un solo autor o hay coautores en su composición? Y la otra pregunta, empezó a decir, cada comunidad tenía su problemática. Estamos en sinopsis, pero no sé si valdría la pena como decir la no sinopsis de cada comunidad, las diferencias. Sí, a ver, para responder a la primera pregunta, yo les invitaría a que leyésemos el prólogo de Lucas. ¿Ya? A que leyésemos el prólogo de Lucas. Entonces, cojan sus Biblias, el capítulo 1, versículo del 1 al 4. Y también vamos a leer el final. No es el final, mejor primero vayamos con Lucas y luego les digo lo otro.
para que vean ustedes la complejidad del asunto. Yo les digo, pues más o menos de memoria el texto, ¿no? Dice, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente ese texto que ya lo citamos el día lunes, y me voy saltando casi hasta el final, debe ser el versículo 3 por allí. Dice, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente desde los orígenes, escribírtelo todo por su orden ilustre, Teófilo, a fin de que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Esto dice el prólogo de Lucas. Por lo tanto, ahí ya estoy respondiendo en parte a la inquietud. Ahí dice, he decidido yo también. Ahora, hagamos un paréntesis y vamos a el versículo primero del capítulo primero de Hechos de los Apóstoles. Dice lo siguiente, mi primer libro, oh Teófilo, ¿ya? Lo dediqué a escribir todo lo que Jesús hizo y dijo algo así, ¿ya? Hasta que fue llevado al cielo, me parece, estoy como citándolo de memoria. Pero dice, mi primer libro. Fíjense, y aquí estoy respondiendo ya a la inquietud, fíjense que está hablando en primera persona. En el Evangelio dice, he decidido yo también, no dice nosotros, dice yo. Por lo tanto, el autor del Evangelio de Lucas tiene que ser un individuo. Y el texto va dirigido no a una comunidad, sino que va dirigido a un personaje que se llama Teófilo, que probablemente era alguien que gozaba de mucho prestigio, porque le denomina ilustre, el título ilustre es interesante, y no puede ser alguien ficticio, tiene que ser una persona de carne y hueso, porque en Hechos de los Apóstoles ya no le pone el título de ilustre, sino simplemente Teófilo. En los comienzos de la iglesia había la tendencia a que cuando uno se convertía, dejaba de lado todos los títulos que podía haber tenido. Y este Teófilo debió haber sido alguien importante, influyente, desde el punto de vista político o económico o social, que se convirtió, y cuando el autor compuso Hechos de los Apóstoles, la relación entre los dos debió haber sido más cercana y más fraterna. Por ejemplo, yo el día lunes pues le pedí a Mónica una cerveza, hoy ya le pido un tequila, entonces ya la confianza va aumentando. Y así lo mismo con ustedes. A medida que va pasando el tiempo, uno ya se bromea de lo mismo. Fíjense el trato que le da en el Evangelio de Lucas y el trato que le da en Hechos. El trato de Hechos es más íntimo. Lo llama por su nombre. En Lucas no. En el Evangelio le dice ilustre. Ahí tenemos ya una parte de la respuesta a la pregunta. Es decir, en este caso, por ejemplo, el Evangelio de Lucas ha sido compuesto por un individuo que no sabemos cómo se llamaba, que dirigió su obra a un personaje que seguramente acababa de convertirse o estaba en proceso de conversión. Porque dice, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. La comunidad a la que el autor de Lucas pertenece es una comunidad que ya de hace un buen tiempo es cristiana. Y es una comunidad que tiene literatura. Y es una comunidad que ha recibido formación e información de testigos oculares y de servidores de la palabra. Es decir, es una comunidad bien formada. Y están convirtiendo a alguien que parece ser muy influyente y el autor le dedica su obra a ese individuo. Pero también es cierto que si bien es verdad que la obra va dirigida a un personaje concreto llamado Teófilo, se puede evidenciar qué había en la comunidad del autor del Evangelio, qué problemáticas, qué concepciones teológicas existían ahí. Continúo con la respuesta. Vayamos, por ejemplo, al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan se acababa en el capítulo 20. Por lo tanto, el capítulo 21 es un capítulo añadido posteriormente. Añadido posteriormente. Si quieren, voy a coger la Biblia, podríamos ver el final del capítulo 20. El final del capítulo 20 dice lo siguiente.
Jesús hizo en presencia de sus discípulos muchos más signos de los que han sido narrados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan en él vida eterna. Y se acabó. Ahí se acabó el Evangelio de Juan. El capítulo 21 es un añadido posterior. Y fíjense que el capítulo 21, y aquí le sirve al que está haciendo su trabajo en sinopsis sobre la llamada de los primeros discípulos, el capítulo 21 es una especie de plagio, disculpen por la palabra plagio, no sé qué otra palabra emplear, pero sirve. Es una especie de plagio de la pesca milagrosa de Lucas, en la llamada de los 3 primeros discípulos. En Lucas no son 4, son 3, ¿verdad? El autor del capítulo 21 está volviendo a escribir el relato de la pesca milagrosa del Evangelio de Lucas, solo que aquí con una intención distinta, en el Evangelio con una intención diferente. Pero lean ustedes el capítulo 21 y lean la pesca milagrosa de Lucas, el texto es exactamente el mismo. Signo de que el que escribió o los que escribieron el capítulo 21 estaban leyendo Lucas. Pero vayamos a la parte final del capítulo 21. Este es el discípulo que da testimonio de todas estas cosas y las ha escrito. ¿Quién es ese discípulo? El discípulo amado. El discípulo que puso su cabeza en el pecho del Señor. ¿Cómo se llama? No lo sabemos y nunca lo sabremos probablemente. Pero miren lo que dice a continuación. Y nosotros sabemos que dice la verdad. ¿Quién es ese nosotros? Por lo tanto, podríamos decir que el Evangelio de Juan es producto de la escritura de un individuo que seguramente compuso el grueso del texto, pero hay otros que también han participado en la elaboración. Cuando se habla de nosotros, ese nosotros no es uno, son varios. Es decir, el Evangelio de Juan, por lo tanto, sería el resultado o el producto de varias manos. Pero otro elemento más. Vamos a coger un ejemplo, solo un ejemplo. O dos ejemplos, ya que estamos trabajando en sinopsis. El primer ejemplo, como que no lo voy a hacer mucho en sinopsis. El segundo sí. El primero, por ejemplo, es el capítulo 4 de Juan, los versículos del 1 al 3. Cojan sus Biblias y lo que vamos a hacer es leer solamente el versículo 1 y el versículo 3. No lean el 2, sáltense el 2. Yo les digo más o menos de memoria el texto. Dice lo siguiente, ¿ya? Cuando Jesús se enteró que había llegado a oídos de Herodes, que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Es el texto. ¿Ya? Y fíjense que el texto tiene sentido. El texto tiene sentido. Ahora vamos a leer con el versículo 2. También lo digo de memoria, ustedes corroboren ahí en sus Biblias. Dice, cuando Jesús se enteró que había llegado a oídos de Herodes, que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Ese versículo 2 no estaba en el texto. Ese versículo 2 es un añadido posterior. Otro ejemplo en la misma línea, antes de pasar a esa comparación en sinopsis. Otro ejemplo exactamente en la misma línea. Vayamos al capítulo, me parece que es el capítulo 2 de Juan también. Concretamente, la purificación del templo. ¿Qué cosa es lo que dice el texto allí, en la purificación del templo? ¿Ya? A ver, lo digo también de memoria, ustedes por favor corroboren en sus Biblias. Dice, le preguntaron entonces a Jesús, ¿qué signo nos das para obrar así?
Y Jesús respondió diciendo, destruyan este templo y en 3 días lo resucitaré. Y le dice, no, tanto tiempo demoró construir y tú lo vas a resucitar en 3 días. Y dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando fue levantado de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de estas palabras. Eso más o menos debe decir el texto. ¿Ya? Más o menos ese texto dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y ese texto no estaba en el texto primitivo. Ese texto es un añadido posterior. Otro ejemplo que tiene que ver con Mateo. Concretamente, creo que es el capítulo 5 o capítulo 6, donde está el Padre Nuestro. ¿Ya? Vamos a ver, Mateo, creo que es el capítulo 6 más bien, ¿verdad? 6 o 5. 6 o 5, a ver, vamos a ver. Sí, el 6, versículo El 6, 7. ¿no es cierto? El 6, exactamente, sí. ¿Ya? El 6. Entonces, pero vamos a leer desde, vamos a leer, a ver. Muy bien, aquí está, el capítulo 6. Limosna. Miren lo que dice el texto. Cuidado con practicar las buenas obras para ser vistos por la gente, porque entonces su Padre del cielo no los recompensará. Por eso, cuando des limosna, no vayas pregonando como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que los alaben los hombres. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Miren la estructura que maneja el autor. El enunciado, después lo que no hay que hacer, y luego lo que sí hay que hacer. Luego viene la oración. Cuando oren, no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Mantiene la estructura anterior. Lo que no hay que hacer. Ahora viene lo que sí hay que hacer. Cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que está en lo secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen mucho como los paganos, creyendo que Dios va a escuchar lo que hablaron. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Y se acabó la oración. Atentos a lo que les digo. Ahora viene el ayuno. Cuando ayunen, no anden tristes como lo hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro, para que la gente vea que ayunan. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, de modo que nadie note tu ayuno, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve hasta lo más escondido, te recompensará. Es decir, aquí están los elementos de la piedad judía, la limosna, la oración y el ayuno, y mantienen la misma estructura. Yo he dejado intencionalmente unos versículos, del 9 al 15, porque esos versículos probablemente no existían en el texto de Mateo. Esos versículos probablemente son un añadido posterior. ¿Y en qué me baso para decir eso? Porque la oración del Padre Nuestro aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Aparece una vez en Lucas y otra vez en Mateo. Pero la oración de Lucas es una oración no tan elaborada como la de Mateo. Es una oración menos elaborada. Y por ese motivo la Iglesia prefirió la oración de Mateo, no la de Lucas. Pero aquí hay un problema grande, porque yo les he dicho a ustedes que un criterio para hablar de la antigüedad de los textos es la mayor elaboración de un texto. En este caso tenemos a Mateo. El Padre Nuestro de Mateo es más elaborado que el de Lucas. El de Lucas es menos elaborado. Entonces Mateo tiene que ser posterior a Lucas. Y Lucas anterior. Y Mateo estaría tomando el Padre Nuestro de Lucas y reelaborándolo. Pues no.
Parece que no. Sino que leyendo el texto nos damos cuenta que en el versículo, al final del versículo 8, o sea, desde el 9 hasta el versículo 15, rompe el esquema que el autor traía. No hagas como ellos, haz esto. No hagas como ellos, haz esto. Por lo tanto, del versículo 9 al versículo 15 sería una inserción posterior. Y cogieron el Padre Nuestro, probablemente de Lucas, lo reelaboraron y lo metieron dentro del relato. Lo que quiero decirles también, y con esto termino de responder a la inquietud, lo que quiero decirles es que los textos que nos han llegado a nosotros, en algunos casos son como una cebolla. No porque nos hacen llorar, sino porque en una cebolla tenemos un núcleo. Hay una capa y otra capa y otra capa y otra capa. Entonces, los textos parece que han pasado también por distintas manos en su proceso de elaboración. Han sufrido manipulaciones también, han sufrido añadiduras y en algunos casos podríamos hablar que han sufrido hasta mutilaciones. ¿Ya? También han sido mutilados. No sé si va quedando clara la explicación. Entonces, ¿quiénes escribieron los evangelios? En el caso de Lucas sabemos que fue un individuo, aunque él estaba inmerso dentro de una comunidad. En el caso de Juan, sabemos que fue un individuo, probablemente el que hizo el grueso del trabajo, pero han participado otros en la redacción. En el caso de Marcos y de Mateo, no aparece una información como en los dos anteriores, pero leyendo el texto, uno se da cuenta de que hay cambios de estilo. Eso significa de que o han participado varias manos, o los autores han echado mano a fragmentos ya existentes, de textos ya existentes. Y con esto creo que he terminado de responder a esa inquietud que se planteó. No sé si hay otra cosita por allí. Padre, buenos días. Javier, acá de Chile. Hola Javier, qué alegría. Sí. Esta mañana estaba escuchando en las noticias al viceministro de Salud de Chile, todo lo que decía, y pues parece que se avecinan días un poco complicados para Chile. Nuestras Sí. oraciones para ustedes también. Aparentemente el sistema de salud está colapsando. Sí. Así que sí, se viene un poco complicado. Padre, con respecto también a una pregunta que alguien hizo por ahí, con la destinación de los textos, sobre todo de los evangelios que estamos hablando, usted recién cuando habló del evangelio de Lucas y de los hechos de los apóstoles, decía, se nombra, ¿cierto?, el personaje Teófilo. Usted habla de un personaje concreto, sobre todo por el atributivo de ilustre o ilustrísimo, depende como la traducción, ¿cierto? Una de las cosas que a mí siempre me ha gustado ha sido el griego, sin ser muy experto. Tengo los cursos básicos que entrega el seminario solamente, pero me ha gustado leer un poco sobre el griego, y si uno conoce un poco, ve que el nombre Teófilo está compuesto como de dos palabras griegas, teos y filos, Dios y el que ama o el amado. Entonces, leía por ahí estudiando un poco de griego, que a lo mejor se refería al que ama a Dios o los que aman a Dios, que también podría ser un destinatario, más que un nombre y una persona concreta, alguna comunidad que está relacionada con Dios. Entonces, ¿qué de cierto tiene eso? Si realmente es un personaje, si podemos decir con firmeza, ¿es un personaje o realmente el texto está dirigido a una comunidad? Creo que por ahí va un poco mi pregunta. Sí, la pregunta es interesante y existen las dos posturas. Por ejemplo, si ustedes cogen comentarios relacionados con el Evangelio de Lucas y cuando hacen pues es el estudio de de estos versículos, tanto del prólogo de Lucas como del inicio de los Hechos de los Apóstoles, les van a decir a ustedes que existen las dos posibilidades. La palabra Theos significa Dios,
y la palabra filos significa amigo, ¿verdad? Amigo. Hay una encíclica del Papa Benedicto XVI, Deus Caritas Est, en donde él juega con los tres tipos de amor. Juega, me refiero a que él expone, ¿no? Él utiliza los tres tipos de amor: el amor eros, el amor filia y el amor agape, ¿verdad? Filia significa un amor de amistad, de amigo, ¿ya? Por lo tanto, Teófilo es literalmente el amigo de Dios. Literalmente significa eso. En ese sentido, se podría pensar de que el autor está dirigiendo su obra a todos aquellos que se consideran amigos de Dios. ¿Sí? Amigos de Dios. Esa es una de las interpretaciones, pero parece que en realidad se trata más bien de alguien concreto. Y el hablar de un personaje concreto, de un destinatario concreto, de carne y hueso, aparece evidenciado en la ausencia de la palabra ilustre en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Ya? Y él está, según el Evangelio de Lucas, dirigiendo su obra a alguien que ha recibido enseñanzas sobre Jesús. O sea, existen las dos posibilidades, y en los libros, cuando ustedes pues consulten, se van a dar cuenta de que las dos posibilidades están ahí. Pero a mi modo de ver, y por todo lo que yo he podido pues obtener también como información, lo más acertado sería pensar que se trata de una persona de carne y hueso, no de alguien simbólico, sino más bien de alguien de carne y hueso. Y la diferencia, lo que le da consistencia a esta posibilidad es la ausencia de la palabra ilustre en el segundo volumen, en el segundo tomo. ¿Ya? No sé si estoy, sí. Y también leyendo, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, leyendo el Evangelio, les hago les pongo un ejemplo, pero en forma sinóptica, para que vean ustedes la importancia de la lectura sinóptica, ¿no? En el Evangelio de Marcos, ¿quién pide a Jesús sentarse a la derecha o a la izquierda? La pregunta la estoy haciendo intencionadamente mal, ¿ya? ¿Quién pide sentarse a la derecha o a la izquierda en el Evangelio de Marcos? Es la madre de los hijos de, no sé, pero es la mamá la que lo pide. De los hijos de Zebedeo. Sí, de Zebedeo, No, por ¿no? eso la pregunta es tramposa. Yo lo hice para que caigan y cayeron, ¿ya? Porque yo les he dicho, ¿quién pide? Pues no pide nadie, sino ¿quiénes piden? Ahí sí, ¿quiénes piden? Porque resulta que en el Evangelio de Marcos, los que piden son los dos muchachos. En el Evangelio de Mateo, ¿quiénes piden sentarse a la derecha y a la izquierda? En el de Mateo. La pregunta también es tramposa. ¿Ya? La pregunta también es tramposa. ¿Quiénes piden? Padre William, no sé si Sí. puedo aprovechar. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien, aquí madrugando. No, ni tanto, un poco. Yo ya En voy a Guatemala, dos personajes que me han causado algún inconveniente a la hora de digamos, meditación de la palabra, de la misa, la homilía. Pues sí, el discípulo amado y Ya. también la mujer pecadora. Entonces, y eso he puesto a leer y hay teorías y hay propuestas, pero no hay una definitiva también. Ah, bueno. Entonces, a ver, continúo con lo que le estaba comentando. En el Evangelio de Mateo, ¿quiénes piden? La pregunta también es tramposa. Porque ahí sí, en Mateo, la que pide es la mamá.
atentos. En el Evangelio de Marcos, los que piden son los dos. En el de Mateo es la mamá. Pero cuando ustedes leen el texto de Mateo, ustedes se dan cuenta de que el autor está forzando el texto. Porque después que presenta a la mamá, empalma con lo que dice Marcos. Los otros se molestaron con estos dos. O sea, es evidente que Mateo, el autor de Mateo, está modificando el texto. Y en el Evangelio de Lucas, ¿quiénes piden sentarse a la derecha y a la izquierda? Para no dilatar mucho el tiempo, nadie. Nadie. El autor omite intencionalmente el relato. Lo omite. ¿Por qué motivo? Porque seguramente era chocante al auditorio que los discípulos estuviesen metidos en ese tipo de problema. ¿Por qué nos damos cuenta de que omite? Porque sí coloca la enseñanza de Jesús después de esa escena. Signo de que el autor del Evangelio de Lucas sí conoció ese relato, pero no lo incorporó. Otro elemento más. ¿Cómo está vestido Juan en el Evangelio de Marcos? ¿No? Ya lo leeremos en un ratito. Está vestido con piel de camello y un cinturón en la cintura. Y come langostas y miel silvestre. En Mateo, algo similar también. En Lucas, esa escena no aparece. Por lo tanto, el autor del Evangelio de Lucas elimina aquellos textos que son un poco aparentemente chocantes y medio grotescos, y elimina también los pasajes conflictivos. No quiere escandalizar a la persona o a las personas a quienes dirige su obra. Más o menos como cuando uno hace promoción vocacional. Cuando uno hace promoción vocacional, mira, mi comunidad religiosa es la perfecta, la mejor de todas, es la más bonita, ahí nos queremos y nos estimamos y esto, ven, y si tú vienes, vamos a estar siempre haciendo deporte y cantando y estudiando y por aquí y por allá. Claro, y cuando algún incauto, cuando algún llamado por el Señor ingresa, pues ya se da cuenta de las cosas como son. O como cuando uno seduce a una muchacha, ¿no? Pues uno habla con una muchacha y también, y se peina y se baña y todo, y por aquí y por allá. O a la inversa, también a la inversa. Entonces, este tipo de cosas nos siguen haciendo pensar en que se trataría más bien de un personaje de carne y hueso y no tanto de alguien ficticio. No quiere escandalizar a su interlocutor. Él quiere compartir en realidad algo que le permita a este que está en proceso de conversión o que se ha convertido, darse cuenta de que el cristianismo es un elemento pues importante para la vida. Un último elemento, y con eso termino la respuesta para Javier. En Hechos de los Apóstoles, cuando uno lee Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta de que el autor tiene una cosa o dos cosas en mente. Primero, hablar de la importancia del Espíritu para la Iglesia. Y en segundo lugar, otro elemento que debemos tener en cuenta es que el autor está tendiendo puentes entre el cristianismo y el Imperio Romano. ¿Cuál es el problema entre ser cristiano y ser del Imperio? Ninguno. El Imperio es lo más perfecto que hay. Las leyes en el Imperio se cumplen. Muy diferente, por ejemplo, a la teología que esgrime la primera carta de Pedro, a la teología que esgrime el Apocalipsis. Muy diferente, en donde critican tremendamente al imperio. No, el autor de Hechos de los Apóstoles dice que el imperio es lo más perfecto que hay, así es que no hay ningún problema entre ser cristiano y ser del imperio. Es un diplomático. Ya, es un diplomático, realmente es un diplomático. Un poquito la respuesta para la inquietud de Mario. El discípulo amado, pues tenemos en realidad como dos discípulos misteriosos en el Evangelio de Juan. Uno es el discípulo anónimo, que aparece en la llamada de los primeros discípulos en el capítulo 1 de Juan. Y el otro es este bendito discípulo amado. No sabemos si es el mismo o si son dos personajes distintos. Pero hay uno que permanece como anónimo
y hay otro que es presentado también anónimamente, pero identificado como discípulo amado. Nunca sabremos quién es el discípulo amado, aunque los padres de la iglesia dicen que sería Juan el que puso su cabeza en el pecho del Señor, lo identifican con Juan. Pero desde el punto de vista de la lectura del texto, no hay absolutamente nada que identifique a estos dos personajes con algún nombre concreto. Pero hay características. El discípulo amado es aquel que pone su cabeza en el pecho del Señor. Es aquel que va hasta el sepulcro y que cree en lo que dicen las Escrituras. El discípulo amado es el que vuelve a aparecer en el capítulo 21, aunque ya sabemos la problemática del capítulo 21, indicándole a Pedro que el que está con las brasas encendidas y el pescado asado es el Señor. ¿Verdad? Son algunas características que se nos dan del discípulo amado, pero más cosas no podemos decir. Intentar identificar a este personaje misterioso con algún personaje bíblico es simplemente forzar el texto y una empresa que lleva al fracaso. Así es que lo más recomendable a la hora de leer los textos es no hacer interpretaciones demasiado subjetivas o artificiales. Es mejor leer el texto y tratar de entender lo que el texto mismo está diciendo, con sus afirmaciones claras, con sus afirmaciones veladas o también con sus vacíos y lagunas. La literatura apócrifa surgió, entre otras cosas, como un intento por llenar todos estos vacíos. La mujer pecadora a la que hace alusión usted es la del capítulo 7 de Lucas. Sí, 7, al final del capítulo 7, si la memoria no me falla. Y es una mujer que no sabemos qué pecado tiene. Refuerza un poquito lo que les decía anteriormente. No sabemos, simplemente sabemos que es una pecadora pública. Y como no dice qué pecado es, no le podemos atribuir ningún pecado. Muchos dicen que sería un pecado de tipo afectivo sexual. No, el texto no lo dice. Y si el texto no lo dice, no lo dice. No tenemos por qué nosotros atribuir cosas. Aunque podemos jugar un poquito con la imaginación para darnos cuenta de que en algunas ocasiones nuestras interpretaciones pueden ser totalmente artificiales o sesgadas. En la época de Jesús, bastaba, atentos a esto, bastaba con que una mujer le diese agua a un romano para que ya fuese pecadora pública. Bastaba con que una mujer le vendiese pan a un romano para que ya fuese una pecadora pública. En pocas palabras, bastaba que hiciese algún gesto en favor del enemigo para que ya fuese una pecadora pública. En pocas palabras, había 1,000 formas de ser pecador público. No necesariamente desde el punto de vista sexual o afectivo. Eso no. Entonces, bastaba con que hubiese saludado a un romano o que le diese permanentemente el saludo a los romanos para ya ser considerada una pecadora pública. Y ahí, entonces, si el texto no dice qué tipo de pecado es, no le podemos atribuir un pecado. Sí, Mario. Realmente yo veo que hay 3 personajes. La pecadora a la que iban a apedrear y que libró Jesús, la pecadora a la que le lavan los pies a Jesús, y por otro lado está María Magdalena. Entonces ya entendí a dónde va. Sí. A ver. Otro elemento que hay que tener en consideración es distinguir también los personajes. No los podemos meter a todos en el mismo saco. La pecadora a la que usted hace alusión es la que yo acabo de referir, de Lucas 7. La de Juan 7:53 a 8:11 no es pecadora pública, es adúltera. Atentos a ese detalle. Y ese texto no formó parte del Evangelio de Juan, es un añadido posterior. Mi tesis para el doctorado giró en torno a ese pasaje y hemos publicado un libro también sobre
sobre ese relato, ¿verdad? Es un estudio de más de 600 páginas sobre justamente ese relato, esa historia. Y María Magdalena, en ningún momento se dice que María Magdalena fuese pecadora. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, de Marcos, perdón, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículos 9 y 10, se dice que la primera persona a la que se apareció Jesús fue María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. ¿Qué significa 7 demonios? No significa que sea pecadora, o a lo mejor sí. Puede tratarse de una persona que estaba enferma. No nos olvidemos, estamos traduciendo, pues como ya les comentaba, el Evangelio de Marcos, y por ejemplo en el capítulo 9, creo que es el versículo 15, 16 por ahí, se habla de un joven que tiene un espíritu inmundo, ¿no? Impuro. Un espíritu impuro, más bien sería, impuro. Y dice que bota espuma por la boca, que rechina los dientes también, que lo tira al suelo. Muchos especialistas, leyendo ese pasaje y otros más, dicen que podría tratarse, por ejemplo, de un ataque de epilepsia. ¿Ya? Pero para ellos no. O sea, para ellos esos síntomas son signo de una especie de posesión de algún espíritu. Pero los especialistas, los expertos en medicina, leen el texto y dicen, este es un cuadro de epilepsia. Ahora, ¿qué significa, por ejemplo, los siete demonios? Que lo vuelve a retomar Mateo y que vuelve a retomarlo Lucas, pero en el capítulo 8. Lucas cambia esta información y lo coloca en el capítulo 8. Puede haber sido una mujer que estaba enferma, algún tipo de problema psicológico o psiquiátrico. Puede haber sido alguien que tenía, por ejemplo, sí, una vida de pecado, también podría tratarse de eso, sin especificar qué pecado tenía. ¿Ya? Pero esas ya son interpretaciones que nosotros hacemos. El texto simplemente dice que María Magdalena había sido liberada de 7 demonios. Pero curiosamente en el Evangelio de Marcos, desde las primeras líneas, Jesús tiene básicamente 2 actividades. Una primera actividad es la de anunciar la buena nueva y la otra actividad es la de expulsar demonios. Y los discípulos que siguen a Jesús harán lo mismo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, dice que Jesús pasó por el mundo haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo. Por lo tanto, María Magdalena debe ser vista como una mujer liberada. No sabemos de qué, pero liberada. Liberada de algunas ataduras de su vida. De algunas enfermedades podría ser, enfermedades del cuerpo, enfermedades de la mente, pudo haber sido liberada, quizá, ¿por qué no?, de alguna situación pecaminosa en la que se encontraba. Pero ojo, nos movemos dentro de las posibilidades. Entonces, hay que distinguir, si usted me habla de la mujer pecadora es la de Lucas 7. Si me habla de la mujer adúltera es la de Juan 7:53 a 8:11. Y si me habla de María Magdalena, debe ser esta mujer que había seguido a Jesús desde Galilea, que le servía con sus bienes y de la que Jesús la había liberado de 7 demonios. ¿Qué son los 7 demonios? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero podríamos decir que fue una mujer tal vez curada en el cuerpo y en el espíritu, o tal vez liberada de alguna situación o de algunas situaciones un poco complicadas. Tampoco nos olvidemos que el número 7 es perfección, completez. Por lo tanto, puede estar diciéndonos
de que se trata de una mujer que estaba sumida en una profunda enfermedad, en una profunda crisis mental o en una profunda vida de pecado, pero quedan siempre dentro del plano de la posibilidad, sin atribuirle un pecado concreto, un mal concreto. Son simplemente posibilidades de interpretación que se desprenden de la lectura del texto. ¿Ya? No sé si queda clara la explicación, Mario. Muy iluminador, pero aprovecho para algo más. Recuerdo cuando estaba en el seminario que nos daban este principio, que la escritura interpreta la escritura. Sí, totalmente de acuerdo, es el principio canónico. Sí, y luego, en este caso ahora hablemos de estos tres personajes, de estas tres mujeres, lo que en varios comentarios he encontrado es que se trata como de usar los diferentes textos o personajes para tratar de ver si es un mismo personaje, a una dirección distinta a la que usted se refirió en este momento. Entonces, en otras palabras, es tratar de usar información de los diferentes evangelios como para completar una información. Entonces, totalmente de acuerdo. Yo le pongo un ejemplo en la línea que usted acaba de mencionar. Esa es normalmente la interpretación canónica de los textos, es decir, la escritura se interpreta a sí misma. Por ejemplo, el pasaje, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dice, no te digo de perdonar hasta 7 veces, te digo de perdonar hasta 70 veces 7. ¿De dónde viene esa información? Esa información, para no dilatar mucho el tiempo, viene del Génesis. En el capítulo, me parece que es el capítulo, ustedes vean por favor, creo que es el capítulo 4, no, 4 no, debe ser el 5 o 6 por ahí, aparece la historia de Lamec. ¿Ya? Lamec. Entonces, Lamec mató a un hombre. Y sus mujeres le dicen, te van a matar. Y él responde diciendo, si Caín fue vengado 7 veces, Lamec será vengado 77 veces. Es decir, ahí tienen, por ejemplo, un criterio de interpretación. Para poder entender este pasaje de perdón en los evangelios, hay que entender ese pasaje de venganza en el Antiguo Testamento. O sea, ahí sí totalmente de acuerdo con usted, Mario. Pero una cosa es coger unos textos que iluminen otros, y aquí ya viene lo que no hay que hacer. Una cosa es coger los textos que iluminen otros, y otra cosa es combinar la información artificialmente. Eso provoca un problema grande. Entonces, yo no puedo combinar a estos personajes más o menos bien definidos, delimitados, y armar frankensteinianamente un personaje. Eso no se puede hacer. Eso ya es un acto en cierto modo irresponsable, porque al final uno termina distorsionando lo que dice la escritura. ¿Ya? No sé si queda claro. Es decir, una cosa es interpretar la escritura con la misma escritura y otra cosa es hacer interpretaciones artificiales y subjetivas, dejando de lado la información de los mismos evangelios y armándolo a nuestro modo de pensar, a nuestra forma particular de interpretar los textos. Eso no se puede hacer. No sé si queda clara. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso, si usted me habla de la mujer pecadora, o sea, digo esto porque el ejemplo que usted colocó es muy paradigmático. Si usted me habla de la mujer pecadora es la de Lucas 7. Si me habla de la mujer adúltera, es la de Juan. Y de la mujer liberada de 7 demonios es María Magdalena. Pero son personajes distintos. No los podemos conjugar o no los podemos mezclar. Cada uno de estos personajes debe ser analizado en su propio contexto, en su propia realidad. ¿Sí? Padre, es Génesis 4:24. A 4 es, ¿no?
4:24 dice, 4:24, será Lamed. vengado 7 veces más Lamed, lo será Exactamente. 77. Exactamente. Aprovechando, Sí, Ricardo. buenos días, padre. ¿Cómo le En va? el caso, muy bien, gracias al Señor, y espero que todos, bendiciones para todos. En el caso de Lucas, podemos también sugerir, pensar de que si le dice, como le llama ilustre, y él dice que es para ordenar sus ideas, podemos pensar de que él, Teófilo, era como un líder o un encargado de una gran comunidad, que era muy amigo de Lucas y que tenía, tal vez le exteriorizaba sus dudas y sus inquietudes de todo su rebaño. Y Yo entonces, pienso, sí, tal vez, sí. Lucas tal vez por eso lo dirige de esa manera, porque si dice pues, sus inquietudes tal vez no sean de él propiamente, sino que él era ilustre, le está dando, como usted dijo, un título, puede ser como un encargado, un líder de una gran iglesia o qué sé yo, una gran comunidad en ese tiempo, en esa primitiva. Y entonces Lucas se encarga de ayudarle a él, pero no es directamente a él, sino que indirectamente, para que Teófilo le pueda ayudar a todos sus feligreses o a la grey, digámoslo de esa manera. Pues yo pienso que no. ¿Por qué motivo? Porque está diciendo medio claramente al final que este personaje, Teófilo, probablemente sea alguien que se ha incorporado a la comunidad medio recientemente. ¿Ya? Por lo que dice al final al final del versículo 4, ¿verdad? Del capítulo 1, versículo 4 de Lucas, dice, a fin de que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Si fuese un líder, a un líder no se le escribe así. Por ejemplo, yo no le escribiría así al obispo, ¿no? Yo no le escribiría así al provincial, no le escribiría así. Se supone que ellos son más bien los que me enseñan a mí, no al revés. Entonces, aquí él está dirigiendo su obra a alguien que abrazó la fe, que no era cristiano y que ahora lo es. ¿Ya? Y que ahora lo es. Pero, por ejemplo, leyendo el Evangelio de Lucas es muy suavecito. Alguien hizo una pregunta en el foro sobre el tema de la misericordia en Lucas, pues se podría decir que eso es uno de sus aspectos. Entonces el Evangelio de Lucas es muy suavecito, muy diplomático, elimina las cosas que generan problema y coloca solamente aquello que no genera tanto problema. Él está seleccionando la información. Eso significa de que está siendo diplomático con su interlocutor. El ejemplo que les puse hace un ratito funciona muy bien aquí. Cuando uno hace promoción vocacional, uno nunca le dice, por ejemplo, al interesado, no, es que pues a veces nosotros entre frailes nos agarramos a palos y también hay rivalidades entre nosotros, hay algunos ambiciosos y otros que difaman, ¿no? O sea, le decimos, no, vente hermano, que esto es la maravilla. ¿Ya? Tal vez lo que hacemos es contar lo ideal, ¿no? Siempre en toda comunidad religiosa hay siempre algo idealizado, ¿no? Entonces buscamos siempre transmitir el ideal, lo ideal como tal. Dejamos de lado las cosas que son tremendamente realistas. Después ya la vida se encargará pues de ponernos al frente, ¿no? Como cuando ustedes, por ejemplo, eran los que son laicos, quiero decir, se han unido a una parroquia porque el padre predica bonito y porque las señoras y los señores pues bien en la misa, pero una vez que entran al grupo se dan cuenta de que hay problemas y dificultades normales propios de la vida. Entonces el Evangelio de Lucas es como muy diplomático en ese sentido. Por lo tanto, yo considero que no sería alguien de mucha autoridad, sino alguien que está en proceso de conversión, que acaba de aceptar la fe y a quien hay que apoyar. Y debe haber sido alguien muy importante por el título ilustre. Entonces aquí nuevamente un poquitito más para Javier, creo que era así Javier, algunos datos más. Hoy en día podemos escribir. Uno se compra 1 millar de papel, pues no sé cuánto estará, me imagino que unos
unos $10, ¿no? 1 millar de papel, aproximadamente unos $10, o un poquito más. Y uno pues puede escribir lo que quiera, se compra un cuaderno en $1, ¿ya? Y uno puede escribir y escribir. En la antigüedad, ¿no? O sea, la escritura en la antigüedad era costosísima. Si uno vivía en una zona seca y un poquito calurosa, pues podía emplear el papiro. Pero si no, le tocaba recurrir al pergamino. Y de un chivito pequeño, de una ovejita pequeña, salían a mucho 2 hojas de pergamino. Entonces, para poder hacer un libro de 100 hojas, por ejemplo, se necesitaba cualquier cantidad de material y de plata. En la época medieval se empleaban un promedio de 300 corderos para sacar un solo ejemplar de la Biblia. Un promedio de 300 corderos. Entonces, ese Teófilo no está descabellado decir, no es tan descabellado decir, pudo haber sido alguien incluso que le apoyó económicamente, que le financió, pues, la elaboración de su obra. También habría esa posibilidad. El término ilustre es fundamental ahí, no es cualquier palabra. Y la diferencia entre ese modo de tratar a Teófilo en Lucas con la forma de tratarlo en Hechos de los Apóstoles refuerza aún más que se trataría de un personaje de carne y hueso, influyente desde el punto de vista económico, político, social, qué sé yo, pero alguien de carne y hueso más bien. Padre, disculpe, una moción de orden. Primero, vamos a dar 10 minutos para redondear este encuentro académico. Y segundo, para todos es bueno que utilicemos el recurso de levantar la mano porque hay otros que se quedan con las inquietudes y entonces no le damos la participación a todo el grupo. Entonces, te pido por favor que 10 minutos para hacer una síntesis de estas preguntas, o yo no sé si vas a dar otro espacio para preguntas, y tendremos el encuentro mañana nuevamente para seguir en el trabajo. Les recuerdo también que en el foro pueden realizar esas preguntas para ser acompañados también ahí en ese espacio. Sí. O aprovecho de una vez para responder algunas pequeñas inquietudes en el foro, aparte de lo que ya yo he manifestado. Bien, porque veo que Franklin tiene levantada hace rato la mano, padre. Ah, bueno, entonces escuchemos a Franklin. Adelante, Franklin. Bueno, padre, estoy siguiendo muy minuciosamente la charla, la explicación y todo, pero tengo la duda de que se habla de las 3 mujeres, ¿no? Entiendo que la que se le presenta a Jesús resucitado es la María Magdalena, la que todos tenemos presente, ¿no? Ahora, yo estoy siguiendo la página Fe Adulta. Bueno, usted sabe que hay autores ahí que explican muchas cosas, entre ellos me llama la atención la versión de María y José Ignacio López Vigil, ¿no? Entonces ellos hablan de que hay una controversia muy fuerte entre lo que presenta San Pablo, que sería el Cristo de la fe, el Cristo resucitado, y María Magdalena, que representa a Jesús histórico, ¿no? Entonces él pone como que hay un conflicto, ¿no? En que nosotros somos fundados más bien por ese Cristo que predicó Pablo, que sería una tergiversación fuerte del mensaje que si hubiese predicado María Magdalena nos hubiese llegado de forma más pura, no sé, mucho más en favor de la mujer, no tan machista el evangelio, los evangelios, y una serie de cosas que ellos explican, ¿no? En síntesis, que nuestro cristianismo fue casi tergiversado por Pablo porque le anuló prácticamente a María Magdalena. Estas son cosas que se escucha, que se lee y quisiera una orientación de parte suya, ¿no? Pues lo que yo veo ahí es como haber metido fresas, papaya, piña, papa, camote, zanahoria, mazorca en una licuadora y hacer un jugo. Sí, sí. Eso termina siendo imbebible, ¿no? Así. Si bien es cierto, pueden haber cosas buenas, nutritivas, pero ya mezcladas de esa forma, terminan siendo totalmente imbebibles, no digeribles y un poco nocivas, ¿no? Sí. Un poco nocivas. A ver,
lo que yo pienso, y esto les escribí en el foro, leyendo, por ejemplo, el Corpus Paulinum y sobre todo la Carta a los Gálatas, pero no la única, sino otros textos del Corpus Paulinum, lo que yo percibo es que en los comienzos de la Iglesia hubo dos corrientes fuertes. Una corriente llamada la judaizante, que dicho sea de paso, era la corriente oficial de la Iglesia. ¿En qué consistía esta corriente? En que prácticamente para ser cristiano había que ser judío. Circuncidarse era el punto primero. Después había también que guardar las fiestas, que guardar el sábado, entre otras cosas más. Y era una corriente tan fuerte que enviaba delegados. La carta a los Gálatas es escrita por un Pablo y compañía que está pero tremendamente molesto. Él está fastidiado. Es una carta autobiográfica y llega a decir en algún momento que estuvo a punto de agarrar a patadas a Pedro. Literalmente. O sea, literalmente. Léanse la carta a los Gálatas y dice lo siguiente, lo digo de memoria, ¿no? Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, me enfrenté a él muy duramente, porque su actitud era digna de reprensión. Resulta que antes de que llegasen los de Santiago, comía en compañía de los gentiles. Pero cuando llegaron estos, se apartó por miedo a por miedo a Santiago, algo así dice, hasta el punto de que arrastró en la simulación a Bernabé. Y yo le dije a él, en medio de los hermanos, ¿cómo tú, siendo judío, te comportas como gentil? ¿Por qué obligas a los gentiles a vivir como judío? Esto está en la carta a los Gálatas, debe ser el capítulo 2 o 3, por ahí. 2 de la carta a los Gálatas, tal vez. Ya. Había una tensión muy grande. Y ahí aparece lo que él dice. Por lo tanto, el que hizo apóstol de los judíos a Pedro, de los circuncisos a Pedro, me hizo a mí apóstol de los gentiles. Y aquí viene la otra corriente de pensamiento. La otra corriente de pensamiento era una corriente helenizante, en donde no se fijaban en estas cosas que los otros sí, sino que pensaban que el mensaje cristiano era universal, para todos. Y por ese motivo, lo que Pablo va a decir permanentemente es que, gracias al no haber aceptado a Cristo, los judíos pudieron irse los gentiles. Y hay toda una evolución de pensamiento dentro de la literatura paulina. Un Pablo que en un primer momento piensa que la salvación viene por los judíos, a un Pablo que termina diciendo, no, Cristo es para todos. Y en Cristo ya no hay circunciso o incircunciso, esclavo o libre. Pero no hablemos de Pablo. Como les dije el día lunes, tenemos que hablar de todo un movimiento que pensó, que reflexionó en la universalidad del mensaje cristiano y que gracias a Dios triunfó en la iglesia. De no haber sido por el movimiento al que Pablo perteneció y de no haber sido por Pablo, nosotros no estaríamos ahorita aquí, el cristianismo habría desaparecido. Si hubiese permanecido la corriente oficial de la iglesia habría literalmente desaparecido. De eso estoy cada vez más seguro. Y eso lo digo yo en las clases a mis estudiantes de San Pablo. Por lo tanto, San Pablo tuvo la fortuna de convertirse al cristianismo en comunidades de mentalidad abierta, que pensaban y que reflexionaban. Damasco y Antioquía de Siria, van a jugar un papel importantísimo en la formación del pensamiento de Pablo. Por lo tanto, hablar de un Pablo machista y cosas por el estilo es una lectura totalmente irresponsable y distorsionada. No es así. Pero también es irresponsable de nuestra parte el querer ver a un personaje de hace 2000 años como uno de nosotros, con criterios o con estructuras mentales que nosotros tenemos hoy en día. El problema que nosotros vemos hoy en día y medio de moda, el problema del machismo, del feminismo
y la igualdad de género y cosas por el estilo, no lo veían. Esos son modas actuales. En algunos puntos es correcto, en otros casos son tonterías. En otros casos es pura tontería, literalmente pura tontería. Hay una, no es mexicana, es italiana, pero vive en México, Francesca Gargallo. Escuchen, por ejemplo, lo que dice esa mujer. Eso es totalmente descabellado. Totalmente descabellado. Hace daño a las mujeres. Denigra a las mujeres. Y es feminista. ¿Ya? Ahora, ¿conoció Pablo a María Magdalena? No nos olvidemos que el cristianismo se difundió por diversos lugares del Imperio Romano. No sabemos casi nada del cristianismo, por ejemplo, en el norte de África. No sabemos casi nada del cristianismo en Mesopotamia. No sabemos casi nada del cristianismo en el Medio Oriente. Los textos que nosotros poseemos como Nuevo Testamento son textos que se han formado básicamente en una zona europea. Son textos medio de corte de lo que ahora es Turquía, de lo que ahora es la parte occidental de Siria. De ahí nos han llegado los textos. No tenemos textos en el Nuevo Testamento que nos hablen de un cristianismo, de cómo, por ejemplo, el cristianismo prosperó en África. Y curiosamente en África, en el norte de África, es en donde se han encontrado literatura apócrifa, el Evangelio de María Magdalena, qué sé yo, que retoman esos temas y que se han quedado como literatura apócrifa. Ahora, hay un elemento interesante que me gustaría tocar aquí, medio para responder un poquitito lo suyo. En el Evangelio de Marcos se menciona quiénes están a los pies de la cruz, las mujeres. Está María Magdalena, está también María, la madre de Santiago y de José, y está Salomé. Solamente las tres, que habían seguido a Jesús desde Galilea, que habían servido a Jesús con sus bienes en Galilea y le habían seguido. Mateo está leyendo, evidentemente está leyendo ese pasaje, pero Mateo cambia las cosas. Porque Marcos da a entender que le servían cuando estaba en Galilea. Mateo dice que le seguían expresamente para servirle. ¿Quiénes son las mujeres en Mateo? Son María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, igual que en Marcos, y luego coloca la mamá de los hijos de Zebedeo. Por lo tanto, parecería que Salomé es la mamá de los hijos de Zebedeo. En Lucas, en el capítulo 8, aparecen las mujeres que siguen a Jesús, y son otras. Está María Magdalena, Juana, mujer de Cusa, y también está la otra, no me acuerdo cómo se llama, Juana, mujer de Cusa, y la otra es, a ver, estaba María Magdalena, está Juana, mujer de Cusa, y creo que es Susana, me parece, la otra mujer, en Lucas capítulo 8, versículos del 1 para adelante. Ya, ahí están. En el Evangelio de Juan aparece la madre de Jesús, que no sabemos cómo se llama, en el Evangelio de Juan. Pero para poder entender la madre de Jesús, a la madre de Jesús a los pies de la cruz, hay que entender las bodas de Caná. Lo que digamos de la madre de Jesús en las bodas de Caná, debemos decirlo también de la madre de Jesús a los pies de la cruz. Los relatos son diferentes. El autor del Evangelio de Juan tiene una información distinta. Pero para responder más directamente a la pregunta, lo que hay que hacer, como ya les he comentado, es no mezclar los datos antojadizamente. No hacer decir a los textos lo que los textos no quieren decir. No traer a los autores sin un estudio crítico previo a nuestro tiempo. No juzgar a los autores con nuestros criterios. Los autores merecen ser leídos en su propio contexto. Yo les pongo un ejemplo. Cuando yo llegué a Colombia, estaba ya una semana aquí en Colombia, entonces yo iba, pues quería salir por ahí a mirar un poquitito, ¿no? Y les dije a los padres del convento, me voy a dar una vueltita por ahí.
y los padres del convento, y yo voy a decir algo que el 90% de los que están aquí no entienden. Y un padre, ¿no? Me dijeron, anda, sí, hay zonas muy bonitas, vas por aquí, pero no des papaya. Y le dije, no, ¿cómo? ¿De dar papaya? No, para nada. Entonces yo dentro de mí decía, no dar papaya, ¿qué demonios es no dar papaya? Y dije, seguramente será una costumbre de dar una fruta. Por si acaso metí un plátano en el bolsillo, dije, si alguien me pide papaya, pues le daré el plátano. ¿Ya? Ojo que estoy exagerando un poquito y contándolo medio para reírnos. Y ya, pero yo no dije qué cosa es no dar papaya, para que no piensen que uno es tan ingenuo. Uno es ingenuo, pero pues no tiene que demostrarlo también. ¿Ya? Entonces, ya, no di papaya. Y cuando volví me dijeron, ¿cómo te fue? Bien. Sí, me dijeron, aquí no hay que dar papaya. Le digo, no, que va, no, eso no. Y yo dentro de mí decía, ¿qué cosa es no dar papaya? ¿Ya? Y luego, me fui un día pues, a la lavandería y ahí las señoras estaban planchando y escuchaban una radio, una emisora de Colombia, y decían, Olímpica, se llama la radio Olímpica, Olímpica, te mata las culebras. Y yo decía, ¿qué cosa es matar culebras? ¿Ya? Y luego un fraile me dijo que él estaba con un camello grandote. Entonces, imagínense ustedes si yo llamo a mi mamá y le digo a mis papás y les digo, no, pues en Colombia no hay que dar papaya, ahí te ayudan a matar las culebras y todo el mundo tiene un camello, me dirían, hijo, ¿dónde está en un zoológico o qué? ¿Se dan cuenta? Es decir, si no se entiende el modo de hablar de aquí, no se van a entender muchas cosas. Yo por eso hago lo posible, aunque no siempre lo logro, por hablar un español sin ningún tipo de regionalismo. Trato de emplear palabras y a pesar de que ya tengo casi 6 años en Colombia, no utilizo términos colombianos, sino cuando quiero tomar el pelo y cuando sé que me van a entender, si no, no. O sea, no utilizo, porque uno lo puede utilizar mal. Ahora, somos contemporáneos, estamos en el ahorita. Con mayor razón, con textos que son de más de 2000 años de antigüedad. Con mayor razón. O sea, el esfuerzo que tenemos que hacer para meternos en esa mentalidad es grandota. Comenzando porque son lenguas distintas, que ya ni siquiera se hablan, son estructuras de pensamiento diferentes, figuras diferentes. Y yo estoy convencido de que, de no haber sido por Pablo y el movimiento al que Pablo perteneció, la iglesia no habría sobrevivido. Y si quieren podemos hablar de esto en otras ocasiones, lo que ustedes quieran. De eso estoy totalmente convencido. Y otra cosa más. Esas distinciones entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe funcionan en el ambiente académico. Pero es imposible saber qué es lo histórico y qué es lo de la fe, como yo les comenté el día lunes. Porque resulta que Jesús comienza a ser predicado, a ser manifestado, ya después de un acontecimiento concreto que no les permite ver a Jesús objetivamente. Cuando yo cuando estaba en formación en Lima, llegó un día el prior del convento y nos dijo a nosotros que estábamos en formación. Dijo, el arzobispo, el cardenal Cipriani, ¿no? El arzobispo ha dicho que hay excomunión para los que vayan a ver la película La Última Tentación de Cristo. Así es que nadie vaya a ver. Y con un hermano que ahora es prior de un convento en Lima, que éramos muy amigos, pues él me dijo, oye, negro, a mí me dicen los frailes en el Perú y mi familia me dice negro, ese es el apodo que siempre he tenido. Oye, negro, me dice, ¿qué es La Última Tentación de Cristo? Le digo, pues no sé qué es. Y me dijo, vámonos a verla. Digo, vámonos. Y nos fuimos a ver la película La Última Tentación de Cristo. ¿Ya? La Última Tentación de Cristo. Y que fíjense, no es lo que se pensaba. O sea, ahora yo, obviamente la miré y ya fue una película más. Pero ahora analizando esa película, tiene cosas interesantes, que además es fruto de una novela, ¿no? Lo que sea es una novela. O sea, tiene cosas interesantes y permite pensar y reflexionar. Y fue una tontería el haber prohibido y amenazado con excomunión. Ahí me di cuenta que si uno quiere
que alguien haga algo, prohíbale. Y lo van a hacer, lo van a realizar. Entonces, miren, pretender, por ejemplo, mirar al Jesús histórico así como tal es muy difícil. No digo imposible, pero es muy difícil. Porque nosotros todo lo vemos ya desde la fe. A los que son de Argentina, decirles que vean al Papa Bergoglio objetivamente y que analicen, pues no. Si alguien hace una biografía hoy en día, probablemente calle cosas, ¿verdad? O meta cosas intencionalmente para dejar mal también al Papa Bergoglio. O sea, ya no somos objetivos. Y mucho más en este caso de Jesús, en donde los textos aparecieron, como les comenté el día lunes, en el mejor de los casos, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, en el mejor de los casos, es por lo menos 30 años después de Jesús. El autor ya no es objetivo. El autor ya está pensando desde la fe en este Jesús que le han predicado. No sé si queda clara un poquito la respuesta, perdón, a estas inquietudes, ¿no? Sí, bueno, disculpa que, claro, toca varios tópicos y los principios, las ideas centrales me queda muy claro y muchas gracias, padre. Lo único que queda que decir es que hay teólogos como Javier Picasa, ¿no? Y otros más que respaldan a estos autores y bueno, yo tengo mucho respeto para escuchar, pero por eso pido también aclaración, ¿no? Son blogs que hablan sobre eso y todo eso, ¿no? Sí, no, yo pienso, miren, en este caso hay que ser medio paulinos. Ajá. Y hay que examinarlo todo, no probarlo todo, examinarlo todo y quedarse con lo bueno. Y nosotros no podemos tener una mentalidad de esas computadoras de la manzana, Apple, una mentalidad de Apple, ¿no? Los de Apple tienen una mentalidad de túnel. Ustedes tienen que utilizar computadora Apple, teléfono Apple, cables Apple, disco duro Apple, todo Apple, Apple, Apple y programas Apple también. Es tener una mentalidad de túnel. Nosotros no podemos ser así. O sea, nosotros debemos estudiarlo todo. Pero no podemos creer todo lo que nos dice. No podemos ser ingenuos en ese sentido y creer todo. ¿Ya? Y obviamente, por un asunto de higiene mental, hay cosas que ni siquiera se deben leer. Por ejemplo, el Código Da Vinci es una porquería. Nunca lo he leído, pero yo ya me imagino lo que hay ahí. O sea, las novelas de ese tipo son porquerías. Literalmente son porquerías. Uno lo puede leer para distraerse un rato, qué sé yo, sin un afán, sin pretender que lo que está ahí es histórico. Yo pienso que lo que hay que hacer es acercarnos críticamente, seriamente, académicamente a todo y estudiar y analizar, porque no nos olvidemos que los teólogos también responden a corrientes de pensamiento. Un protestante mira las cosas desde su patio, un católico desde el suyo, un ateo desde el suyo, un agnóstico desde el suyo también. ¿Ya? Por ejemplo, yo escucho unas conferencias que suele dar este autor, Antonio Piñero. Y me gusta porque en cierta manera tenemos medio la misma escuela de formación. Yo por formación soy histórico crítico. Y él también va en esta línea. Entonces me gusta porque coincidimos en el método. Pero, por ejemplo, hay afirmaciones que él hace y lo hace con agnóstico, que yo no las comparto. Hay cosas que él las dice y que me parecen correctas, aunque sean un poco chocantes, son correctas. Pero hay otras en donde ya aflora su espíritu agnóstico y habla desde el agnosticismo que profesa, que yo obviamente no acepto. Entonces hay que tener mucho cuidado porque algunas personas hacen lecturas demasiado apresuradas, tendenciosas y simplemente de acuerdo a ciertas modas o corrientes de pensamiento para obtener aceptación, para tener popularidad en ciertos sectores. Entonces hoy en día, si yo hablo a favor del mundo gay o a favor del mundo del feminismo, qué sé yo, pues voy a tener muchas puertas abiertas. Y si yo hablo en contra o lo que sea, pues muchas puertas se me van a cerrar. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado
y yo pienso que no podemos perder por modas el espíritu crítico, el espíritu investigativo, ¿no? Muchas gracias, Padre William. Gracias. Sí. Padre, ya estamos llegando a las 2 horas. Les pido por favor entonces que el tema es muy interesante, muchas preguntas y todo. Usted es un apasionado, pero hay otras actividades para realizar. Mañana tendremos el otro encuentro que cerrará esta semana de estudios. Había otra pregunta por allí, había visto más manos levantadas, hay cosas en el chat. Yo les invito a que lo hagamos a través del foro para que el Padre nos pueda seguir iluminando allí y pues que evidentemente le damos el foro para que seamos retroalimentados en estos elementos. No me queda más que agradecerle su participación en este encuentro. Realmente ha sido un encuentro más para aclarar dudas. Esperemos que mañana podamos ser más expositivos para que podamos aprovechar la sapiencia del Padre William en este tema de los evangelios sinópticos. Ha sido un encuentro muy interesante. Les agradezco a todos. Señor William. Yo ya tenía preparado aquí, pues es que no hemos hecho no, es que empezamos, ni siquiera nos saludamos. Buenos días. Eso empezaron con preguntas. Bien. Entonces, ahí está ya todo preparadito para hacer la sinopsis, pero... ¿Cuánto tiempo estimas para hacer esa explicación? Pues yo creo que sí, poquito, ¿no? Por lo si menos es de manera breve, te doy 10 minutos, porque de verdad tengo otro encuentro ahora, entonces... Sí, no, en realidad algo de esto ya está en los videos, aunque no se pueda leer muy bien. Si visualizan los videos, sobre todo este video que está en relación con el trabajo sinóptico, van a tener algunas ideas, ¿ya? Van a tener algunas ideas para hacer el trabajo. Y mañana podríamos dedicarnos básicamente a esto para que puedan elaborar el trabajo que tienen que presentar. ¿Sí? Ahorita en 10 minutos pues no se podría decir gran cosa, es que mejor... Bien. En arenas movedizas. Entonces es mejor comenzar mañana nuestro encuentro con esa explicación para orientar de mejor manera cómo vamos a aplicar esta metodología sinóptica en el análisis de los evangelios. Bueno, les agradezco a todos, muchas gracias. Tomen un respiro, estirar esas piernas. Muchas gracias. Y agradecemos entonces su participación. Les deseo a todos una buena jornada y mañana, si Dios lo permite, nos vemos a las 11 de la mañana. ¿Bien? Muchas gracias. Feliz día para todos. Gracias, Padre. Explicaciones. Gracias. Chao, chao. Nos vemos. Hasta mañana. Chao.